Bueno, lo primero de todo, buenos días. Como ha dicho, somos Eva y yo soy Andrea y os venimos a hablar un poco a lo que nos dedicamos, en qué trabajamos y cómo podemos hacer avances en el sector de la construcción y de la ingeniería. Bueno, las dos nos conocimos estudiando juntas y al final hemos acabado trabajando juntas en Advim. Advim es una consultoría de ingenieros y es una empresa que se dedica a la digitalización, desarrollo de proyectos de construcción, arquitectura e ingeniería, siempre utilizando la metodología BIM. Y muchos diréis, ¿qué es eso del BIM? Bueno, pues es un acrónimo de Building Information Modeling y se trata de una metodología de trabajo colaborativo que permite desarrollar y gestionar datos, información en proyectos de construcción. En Advim, las dos nos dedicamos a desarrollar, gestionar y coordinar proyectos de arquitectura e instalaciones, cada una especializada más en un tema u otro, y además realizamos automatizaciones a la hora de desarrollar proyectos utilizando programación. La piedra angular de nuestra empresa es el software Revit, pero demos un paso atrás. Desde hace tiempo y en la actualidad, muchas empresas y estudios de arquitectura e ingeniería usan el programa AutoCAD. Si cogemos un proyecto de AutoCAD, lo único que vemos es un montón de líneas, cotas, números, pero si no estamos familiarizados con el sector o no sabemos lo que tenemos delante, no tenemos visión espacial, no nos damos cuenta de la información que tenemos delante. Y es por eso que Revit te hace la vida más fácil, porque el ojo también quiere su parte y podemos transformar lo que podéis conocer como un plano de AutoCAD en esto. Me imagino que cualquiera de vosotros es capaz de ver qué tenemos delante. Un edificio con ventanas, tantos números de plantas, podemos verlo todo. ¿Pero qué es todo esto? Son datos. Datos y datos y datos que Revit genera automáticamente al trazar una línea. Y estos datos los podemos trabajar de distintas maneras y los podemos analizar. Por ejemplo, si nos damos cuenta de todo lo que tenemos a nuestro alrededor, tenemos un montón de casas de apuestas, el buscador de Google, las redes sociales, todas trabajan con datos. Y podemos pensar, ¿cómo podemos usar nosotros los datos en la construcción? Los podemos contabilizar de numerosas maneras. Por ejemplo, tenemos una vivienda. Esa vivienda tiene habitaciones y cada habitación es un área. Todas esas áreas son un conjunto de datos. Es decir, tenemos como una matrioska, unos datos dentro de datos que se solapan. Y bueno, y también podemos llegar a pensar, pero bueno, si una cocina tiene 15 metros cuadrados, es de 5 por 3, o sea, son dos longitudes, ¿no? Pero esa cocina tiene 4 paredes. Esas paredes tienen un material y ese material también son datos que exportamos. Además, ¿cómo podemos digitalizar este sector? Con programación, pero no con las líneas de código a las que estáis habituados. Nosotras programamos con elementos visuales, o sea, con nodos. ¿Cómo nos ayuda? Si tenemos que modelar una torre de 50 plantas, por ejemplo, esa torre tiene los mismos suelos, las mismas paredes, las mismas ventanas. Tenemos que colocarlas planta por planta. Si las programamos, los podemos con un simple clic transformar en cualquier elemento que veamos. Pero bueno, ahora vamos a detallar más en profundidad todo esto de lo que hemos hablado. Y os hago un ejemplo. Si queréis comprar un coche, vais al concesionario y el vendedor os dice, os enseña todos los modelos y ya os muestra los colores y los elementos que puede tener vuestro coche, vuestros extras y todo lo que queráis añadir. Si no lo tenemos claro, nos invita a montar en el coche, nos podemos pasear con el coche y ya lo compramos. Ahora vamos a comprar una vivienda y se supone que es la inversión de nuestra vida, pero lo único que nos muestran es un plano de AutoCAD y una litografía que puede estar hasta falseada con Photoshop. O sea, realmente no sabemos qué es lo que tenemos delante. Es por ello que con Revit podemos exportar toda esa información a gafas de realidad virtual
y ubicarnos en la casa, poder pasear por el pasillo y saber concretamente cómo está distribuida toda nuestra casa. Pero Andrea os va a hablar más de Revit. Bueno, al desarrollar un proyecto con Revit, para definir la geometría del edificio, simplemente al dibujar una línea, definimos un muro completamente, propiedades, material, espesor, volumen, longitud del muro. Para definir un suelo o una cubierta, simplemente vale con definir un polígono. Hasta aquí todo son ventajas, con simples líneas, polígonos, tenemos completamente definido un edificio. Pero hay muchas más. Revit nos permite simplemente, cambiando de vista, poder visualizar el modelo tanto en 2D como en 3D, mejorando así la comprensión del proyecto. Además, Revit no solo permite definir la estructura y lo que es el cuerpo del edificio, sino que también nos permite añadir elementos como mobiliario o definir instalaciones de electricidad, fontanería, saneamiento. Es decir, Revit nos permite desarrollar un proyecto completamente, sea cual sea su uso. Para hablar y entender Revit y toda la información que nos ofrece, no podemos olvidarnos de hablar de familias, y no es el concepto que tenemos de familia por lo general. Familias son los elementos que permiten definir el proyecto, es decir, es cada una de las ventanas, de las puertas, del muro, suelo, cubierta que definen nuestro edificio. ¿Vale? Revit hace una clasificación de estas familias y esto nos permite obtener información y datos que en etapas posteriores gestionaremos. Otra de las ventajas de Revit es a la hora de maquetar planos, lo que vamos a presentar. Revit, de manera fácil, como ha dicho Eva, podemos visualizar el proyecto en 2D y en 3D. Y en 3D siempre comprendemos mejor las cosas, sobre todo si no tenemos una visión espacial porque no estamos familiarizados con el sector. Revit nos permite de forma muy fácil y muy sencilla realizar planos que son mucho más visuales. Y por último y no menos importante, los datos. Hemos estado hablando a lo largo de todo este rato de la información y los datos que nos puede ofrecer la metodología BIM. Bueno, pues Revit gestiona todos estos datos mediante tablas de planificación, que en posteriores os explicará Eva, que sirve para gestionar y realizar otros documentos, ¿vale? Antes os estaba hablando de datos, pero todos esos datos, ¿para qué nos son útiles? Nosotros podemos contabilizar cualquier cosa que se haya gestionado desde Revit. Podemos analizar cuántas ventanas tiene nuestro edificio. Podemos analizar cuánto es el área de cada habitación de nuestra vivienda. Podemos analizar toda esa información con un impacto visual, porque solo vemos datos, pero si esos datos los transformamos, cualquier persona es capaz de entender lo que tiene delante. En este vídeo, por ejemplo, podéis seleccionar cuál es la estancia, cuál es el apartamento, cuál es su nivel y, a su vez, comprobar cuál es la superficie de cada habitación de nuestra vivienda. Podemos comparar distintos apartamentos a su vez y decir, pues quiero el que tenga la cocina más grande, necesito que tenga dos baños, por ejemplo, mi vivienda. Puedo seleccionarlo de cualquier manera, toda esa información. Además, puedo seleccionar, pues necesito comprobar en qué planta está. O sea, las inmobiliarias os quieren vender un piso, pero os enseñan el plano. Aquí se te ofrecen todas las posibilidades. O sea, poder visualizar toda nuestra información antes de comprar. Podemos analizar de cara a electricistas, por ejemplo, cuántas bombillas tienen en la planta en el nivel 1. O sea, hacer una estimación, un presupuesto. Decimos, nuestra vivienda tiene 2 dormitorios. Pues ya seleccionamos 2 dormitorios y se me mostrarían en pantalla cuáles son los que realmente no son útiles. Toda esta información se puede llevar más allá. Y esto lo vamos a ver en una diapositiva. Vale, ¿qué más podemos trabajar con estos datos? Por ejemplo, las superficies mínimas. Según dicta la ley, existen unas superficies mínimas para cada habitación para que sea habitable. Entonces, si por ejemplo un comedor
tiene que tener 15 metros cuadrados de superficie. Esa línea roja indica la superficie mínima por ley. En nuestras viviendas que hemos modelado, todas superan esa barra, de lo contrario saldrían en rojo. Entonces no nos interesa que salga rojo, porque si no, tampoco se podría construir. Entonces podemos seleccionar, antes de que nos vendan la casa, o nosotros al modelarlo, para asegurarnos de que hacemos las cosas bien, comprobar que todo cumple con la ley. Además, yo que soy constructor, quiero construir mi torre de edificios en una parte de Zaragoza y no sé dónde construirla realmente. Puedo hacer una estimación según mi bloque de viviendas, según el tipo de viviendas, seleccionando cualquier distrito de Zaragoza, el precio por metro cuadrado. Y allí, por ejemplo, tenemos una vivienda en la zona de la universidad, pues con tantos metros, tanto precio. Todo lo calcula con los datos que hemos generado desde Revit. O sea, no nos damos cuenta de toda la información que nos rodea y es una cosa a tener muy en cuenta. Hasta ahora hemos hablado de cómo desarrollar el proyecto y de cómo analizar los datos que este nos ofrece, pero hoy si os dijéramos, Eva y yo, que todo este tiempo se puede reducir, sobre todo en desarrollo de proyectos, seguramente penséis que no es posible, pero sí que lo es si usamos automatizaciones mediante programación. Programar con Dynamo, que es lo que veis ahí, es mucho más fácil de lo que parece y permite automatizar procesos muy repetitivos y que por lo tanto suelen ser bastante aburridos de hacer. Por ejemplo, en un edificio de viviendas podemos conseguir una automatización que mediante una planta desarrollada, tipo, ¿vale?, con todas sus instalaciones, todo su mobiliario, todo lo que la define, mediante un simple clic, tener un edificio de 12 plantas, 14 o todas las que queramos. Parece mentira, pero no lo es. Entonces, como veis en el vídeo, Dynamo nos permite gestionar mediante nodos, que son esas cajitas de ahí, que son programaciones prehechas, ¿vale?, gestionar datos y obtener modelos en 3D para visualizar la información. Como veis aquí, una torre muy fácil. Pero todo esto es mucho más visual si nos fijamos en proyectos de obra civil, que por lo general son bastante lineales. Para el que no sepa lo que son proyectos de obra civil, son puentes, túneles, carreteras, son proyectos muy repetitivos y con Dynamo nos permite una automatización casi total a la hora de realizar los proyectos. Nos permite hacer definiciones que generen túneles, puentes de manera rápida y bastante sencilla. Como veis aquí es el puente del tercer milenio. Y las ventajas de Dynamo también las podemos llevar al análisis de datos, del que llevamos hablando todo el rato, ya que nos permite desde un Excel que tiene datos incorporados pasarlos directamente al archivo, de manera que después con tablas de planificación es mucho más fácil gestionar esos datos. Las ventajas de Dynamo son muchas y las más importantes son sobre todo el ahorro de tiempo en procesos que son muy repetitivos. Como ha dicho Andrea, ese ahorro de tiempo es la primera ventaja que ofrece la metodología BIM. Además, al reducir ese tiempo y programarlo, evitamos errores humanos. O sea, si tenemos una herramienta que lo desarrolle por nosotros, el aburrimiento, la repetición de un mismo simple hecho, nos lo evitamos. Esos modelos están llenos de información y es lo más importante de cualquier modelo. Además, evitamos llevar errores a la obra. O sea, si antes diseñamos el modelo y lo llevamos bien planificado y estructurado, evitamos que se generen errores a la hora de construir, que haya desperfectos, interferencias de tuberías, por ejemplo, en los falsos techos. Y nada, con esto finaliza nuestra charla y con toda esta información lo único que os puedo decir es que el límite lo ponéis vosotros. Muchas gracias. Hola, muchas gracias, muy interesante. Pregunta
tipo de software sube los gastos para una persona que se encarga de un proyecto de primeras y es un sector que yo veo por lo menos como tradicional. Tenéis esta situación de que digáis, esto aporta un montón de valor y que la gente os diga, tú tira líneas. Contesta. O sea, tú puedes pensar que al digitalizar todo es mucho más costoso, pero te evitas un montón de errores. O sea, tú a lo mejor diseñas un plano en AutoCAD, lo llevas a la construcción, pues este pilar te interfiere con el techo y no puedo pasar por allí mi tubería. O sea, y luego hay que volver a diseñar. O sea, tienes que volver a llamar al arquitecto, te vuelve a diseñar el proceso y se va alargando la obra. Si tú la llevas bien estructurada desde el principio, o sea, de forma visual, nosotros podemos analizar los choques, las interferencias, y ya se tiene que construir tal cual es así. O sea, todo lo que inviertes al principio lo ganas al final. Pero tenéis push de la gente hacia atrás, ¿no? En plan, ¿El qué? ¿El qué? Mi pregunta es, ¿la gente os lo echa para atrás? En plan, uy, esto... Al principio sí, o sea, la gente aún no está acostumbrada a lo que hay delante, pero cada vez más las personas invierten en utilizar la metodología BIM. ¿Alguien más? Esto supongo que lo utilizáis a la hora de desarrollar el proyecto, pero creo que, bueno, es bastante visual y se usa actualmente a la hora del cliente que quiere ir a comprar una casa para enseñarle el proyecto de cómo va a ser su vivienda. Sí. Sí, tal cual, directamente el mismo... ¿Os respondes? Los planos que se generan realmente son los que se muestran a ti, así que sí.